tratarse ya de un delito de daño. Ya no estaríamos hablando de un contrato privado, sino que eso ha excedido con creces lo que es vandalismo. Efectivamente, cuando ya hay unos daños que están por encima de lo normal, bueno, es que hay algo más. Tenemos tal cantidad de llamadas que yo voy a empezar a atenderlas y vamos a ver cómo llevamos esto, porque tenía preparado unas preguntas para ustedes, pero ustedes, los espectadores, mandan, ahí tienen nuestro teléfono para que llamen, para que hagan sus consultas, que para eso han venido aquí estos expertos. Pues vamos a hablar con Julieta Honorato. Julieta. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Es usted de Granada, ¿verdad, Julieta? Sí. ¿Cuál es su caso, Julieta? Pues el Ayuntamiento de Granada publicitó hace unos años atrás unos pisos que los iban a ofrecer, que eran pisos de VPO. Sí, de protección oficial, sí. Sí. Y le ofrecían a usted, ¿no? Le prometió una vivienda de alquiler. Y bueno, daban estos pisos en alquiler de una manera, digamos, fácil, ¿no? Era para gente con bajos recursos y tal. Pues nos anotamos, nos pidieron los requisitos para acceder a un sorteo. Estos requisitos suponían que no debíamos de contar con X ingresos, o sea, era para gente estudiante, que se pudieran emancipar y tal. ¿Y qué te pasó, Julieta? Y bueno, que fue, como digo yo, una estafa en la buena fe. ¿De parte del Ayuntamiento de Granada? Sí. ¡Caramba! ¿En qué situación os encontráis ahora mismo? Porque, ¿qué llegó a pasar? ¿Tuvisteis que hacer una inversión de dinero para acceder a esos alquileres? No. Simplemente que no cumplieron una promesa. Nosotras no lo hicimos. Porque cuando vimos que esto había sido una especie de maraña legal y que todo había sido una falta de ética del ayuntamiento que bordaba muy sutilmente lo ilegal, pues decidimos decir, bueno, nos engañaron y ya está. Y nada, nos quedamos con el tiempo de espera, que estuvimos más o menos como 2 años, hasta ver si esto se resolvía y tal. Pues en ese término se nos vencía el contrato de alquiler, pues hicimos una especie de prórroga con nuestro casero, hasta que el casero directamente nos dijo, pues ya los tiempos se han excedido, ya no les recibo más, o sea, ni les renuevo ni les recibo más dinero, por más que hagan lo que te pasó entonces, Julieta, fue bueno, el problemón que te causó a ti estar pendiente, casi convencida de que algo que te prometía la administración era que lo ibas a tener ahí, ¿cómo te iba a fallar la administración? Y te falló. Hay que ver. Y todo eso pues te trajo una serie de problemas con tu casero, tenías que ampliar el contrato, en fin. Yo creo que ha quedado claro, Julieta. Aquí podríamos estar... Muchísimas gracias, Julieta, por tu testimonio. Podríamos estar hablando horas de cosas que van pasando. En este caso, el Ayuntamiento de Granada promete el alquiler de unas casas de VPO, no cumple esa promesa. ¿Se puede reclamar? ¿No se puede reclamar? Es difícil, bueno, digo difícil, vamos a ver, ella nos habla así en términos generales, promete, puede ser una promesa, esa promesa se puede haber transmitido, puede haber llegado al público en general, pues a través de incluso de prensa, de noticias de prensa, de bandos, de anuncios que haga el propio ayuntamiento, publicaciones en boletín oficial. Aquí en realidad el problema que ha tenido esta oyente ha sido que quizá ella ha otorgado mayor credibilidad de la que se podía basar en un procedimiento administrativo. Quiero decir, ojo con los ayuntamientos porque... Eso está muy bien, aviso navegantes. Es que aquí hay un ¿No nos fiamos de los ayuntamientos? No es fiarse o no fiarse, vamos a ver, es que la cuestión es que esa oferta de viviendas está arreglada en un procedimiento. Hay un número de viviendas, se oferta y entonces se van tramitando las peticiones pues por orden de registro de entrada, solicitud, está todo sometido a una documentación, no es una oferta como hace un particular de esta es mi propiedad y con ella la ofrezco en las condiciones que me da la gana, cuando me da la gana o como quiero, no. El ayuntamiento en ese caso no puede actuar con la libertad de un particular porque ha de presumirse precisamente esa imparcialidad y ese beneficio hacia todos. ¿Qué ocurre? Que la demanda en estos casos suele ser muy superior a los pisos o a las viviendas de las que se disponen. Y entonces, claro, ahí es donde quienes se quedan fuera, lo normal es que achaquen una falta de transparencia a ese proceso. Y a lo mejor no ha sido así. Pero, ojo, yo no digo ni que el ayuntamiento haya actuado bien ni mal, sino que simplemente para alcanzar esa conclusión habría que, obviamente, supervisar, tener acceso a ese expediente y ver en realidad si se ha llevado de una manera escrupulosa o de una manera cualquiera donde... Claro, Manuel, es que nos has asustado. Ya si no nos fiamos ni del ayuntamiento, pues madre mía.
Vamos a ir ahora a otra consulta y ahora ya pasamos al tema de los morosos. Nora, desde Madrid. Buenas tardes, Nora. Hola. Tenemos la llamada de Nora preparada, compañeras. Nora. Buenas tardes, Nora. Bueno, lo tenemos, no contesta Nora, pues pasamos a otra llamada. ¿Qué pasa con los morosos, Antonio? Rosalía de Madrid. Vamos a contestarme. Desgraciadamente el caso que nos explica don Francisco no es tan excepcional como cuentan. Prácticamente la mayoría de los casos de morosidad vienen aparejados, vienen juntos a un problema de vandalismo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Pues porque el inquilino se hace fuerte puede tener un problema. Me imagino además ahora, Antonio, que los morosos han aumentado. Bueno, pues la crisis está como está. ¿Qué cantidad de gente no conocerán ustedes, y conocemos todos, que está cobrando las facturas con retraso? Y bueno, pues tú tienes una serie de gastos asignados al mes y a lo mejor no puedes pagar. Según el estudio que hemos publicado recientemente en el fichero de inquilinos morosos, ha aumentado hasta un 17% la morosidad en España. ¡Qué barbaridad! ¿En cuanto a alquileres se refiere o en general? Solo en alquileres. Solo en alquileres. Nosotros disponemos solamente de datos de morosidad en alquileres y ha aumentado hasta un 17%. La deuda media ronda en torno a 7.000 euros. Deuda media de rentas asimiladas y de conceptos de rentas. Pero a eso hay que sumarle pues todos estos casos de destrozos, facturas que no se pagan y que van aparejadas a la vivienda y que al final el propietario tiene que afrontar. ¿Y qué hacemos en esos casos? Vamos a ver, un señor casero tiene un inquilino en su casa que le debe, ¿hasta cuántos meses le puede deber antes de que se ejecute una orden de desahucio? Hombre, los casos judiciales, nuestro compañero Manuel podrá decirle hasta cuánto se puede alargar un proceso de desahucio. Nosotros tenemos casos de 15, 16, 18 meses, desde que se interpone la demanda hasta que por fin se tiene el auto de lanzamiento. ¿Solo bajo orden de desahucio se puede desalojar al inquilino? Solo. Es que el problema jurídico, en este caso ya precisamente como abogado tengo la ocasión también de pronunciarme, es que el alquiler de la vivienda no es el alquiler de cualquier otro servicio o bienes o muebles o demás. Es que el problema es que la vivienda es un bien extraordinariamente protegido a todos los niveles legales, desde el famoso artículo 18 de la Constitución, que establece la inviolabilidad del domicilio. Hay que darse cuenta que incluso en casos en los que se está delinquiendo, tráfico de drogas, infinidad de delitos que se pergeñan al interior o de puertas para dentro de una vivienda, incluso la policía tiene, bueno, pues muy limitado, muy capado ese poder de intervención inmediata. Ha de estar siempre tutelado por un juez el proceso, ha de ser el juez el que autorice, ha de ser, por tanto, incluso el casero, que en este caso el propietario de la vivienda, que incluso siendo conocedor de que se están produciendo esos daños, como nos pasaba aquí con nuestro invitado de hoy, en los que se han, digamos, infligido esos daños tan desastrosos que nos deja la vivienda patas arriba, pues no te queda sino esperar y poder ejercitar la acción después. ¡Qué horror! Qué horror. No hay más remedio. Y así está la cosa. En todo caso, bueno, el desahucio, los impagos, como comentaban, desde el momento en que se incumple uno puede poner la demanda. Claro. Yo recomiendo no dar tregua, porque el problema es que ante un síntoma, un signo, esto es como en la medicina, el médico en el momento en que ve el primer síntoma ha de atacarlo, porque si lo deja evolucionar de una manera pues puede ser peor. En este caso igual, al primer incumplimiento de impago, pues uno ya sabe lo que tiene y ha de empezar a moverse en esa línea. La cosa está mal, usted a lo mejor, si usted es casero, bueno, pues sabrá o intuirá quién tiene dentro, pues ya verá usted si ha sido un inquilino que le ha estado pagando siempre y de repente pues le dice, mire, es que no cobro las facturas, pues hay que valore el casero, pero en cualquier caso ejecutar desde el segundo uno, que no te pagan, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Cuando me pagues, pues retiro la denuncia. Tenemos el caso de que la legislación es muy proteccionista para el que deja de pagar, para el inquilino, por lo que hablamos, ¿no? Por conceptos y... Sí, aquí en este país todo es una ley muy proteccionista para el que delinque. Pero el propietario se encuentra en una situación, además, de desvalido, en la que tiene que buscar un profesional, un abogado, que le pueda cubrir el pleito, en la cual no tiene posibilidad de acceso o de comunicación al inquilino, y nos encontramos con que realmente el que parece que está haciendo algo mal es el propietario por intentar cobrar sus rentas, cosa que no tiene sentido. Bueno, vamos a pasar ahí un montón de llamadas, a ver si podemos contestarlas todas. Rosalía, desde Madrid, buenas tardes, Rosalía. Hola, buenos días. Buenos días, es que sea lo más breve que pueda. Rosalía, ¿qué le pasa? Bueno, pues mire, yo tengo un piso alquilado que estoy pagando 1.000 euros. Sí. Y entonces resulta que la dueña me cobra el IBI totalmente. 350 euros cada vez que hay que pagar el IBI. Tiene derecho...